Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, espero que disfruten mucho de los cubos y espero que la presentación los divierta un poco más que los cubos en los próximos 30 minutos. Después, ustedes son adultos, saben con qué se divierten. Bueno, mi nombre es Gerardo Canedo, soy especialista de seguridad y líder del equipo de seguridad de GeneXus Consulting, el cual a partir de este evento nos vamos a pasar a denominar GI, como vieron que tienen el nombre en el cubo Rubik, pero somos un spin-off de GeneXus Consulting, o sea que también somos GeneXus Consulting. Hablando de GeneXus Consulting, somos la empresa de consultoría del grupo GeneXus, con 26 años de experiencia, un montón de personas, un montón de proyectos, un montón de clientes también. Y bueno, y sobre lo que nosotros hacemos, normalmente, comúnmente y tradicionalmente, consultoría y desarrollo de aplicaciones móviles, todo lo que es de seguridad, que a partir de ahora, como les comentaba, nos denominamos GI. Las actividades de calidad, también es un spin-off que se llama Qualify, o sea que de GI también somos Qualify. Evolución tecnológica, ¿no? Migración de diferentes tecnologías, asesoramiento metodológico y análisis de negocio. También otras actividades como User Experience, ¿no? Entonces hoy, en realidad, estamos aquí para que les cuente un poco de lo que es el OWASP Top 10 2017. Para contarles del OWASP Top 10 2017, primero les voy a contar un poquito lo que es OWASP, ¿no? Una introducción de unos minutos. OWASP es una organización sin fines de lucro, agnóstica de la tecnología, que nació hace más de 10 años en Estados Unidos. OWASP viene de Open Web Application Security Project, aunque la realidad nos ha devenido en una organización sin fines de lucro que promueve buenas prácticas no solo en aplicaciones web, sino también en aplicaciones móviles, en cloud y básicamente en todas las áreas de dominio que la tecnología requiere seguridad. También en IoT, etc. OWASP se basa en 3 pilares: en código, en herramientas y en documentación. O sea, los proyectos de OWASP lo que hacen es intentar generar por lo menos uno de estos 3 artefactos. Puede ser código, como por ejemplo bibliotecas de sanitización, como es la sanitizadora de Cross-Site Scripting de Java, SAPI, etc. Herramientas como es OWASP, que es un proxy que se utiliza mucho para todo lo que son ethical hackings, ¿no? Y herramientas de capacitación, como pueden ser OWASP Webroot, y documentación. De la documentación existen estándares, modelos de madurez y probablemente el documento y lo que más conocido es de OWASP es el Top 10. ¿Y por qué estamos hablando hoy del Top 10? Porque luego de 5 años aproximadamente se realizó una nueva versión del OWASP Top 10, que es la 2017, que parece que la hubiese hecho Les Luthier, porque empezó en el 2016 con el 2017, pero salió en el 2018. Ha sido una versión que tiene mucho cambio metodológico por detrás y en lo escrito no hay tanto cambio, pero hay cosas muy interesantes para ver. Es importante contarles qué es lo que se busca con el Top 10. Muchas veces hemos visto el Top 10 como un estándar, como algo que se pide que se cumpla por un desarrollo o por un producto, pero el Top 10 tiene otro espíritu, tiene el espíritu de crear conciencia, de demostrar cuáles son no las vulnerabilidades, sino los riesgos mayores que una aplicación web, en este caso, puede llegar a tener si no es tomada en cuenta la seguridad en el proceso de desarrollo de la misma. Como les decía, prioriza el riesgo y no la prevalencia. Si tenemos una vulnerabilidad que tiene miles de instancias en una aplicación y el riesgo es bajo, no es tan importante como una que quizás tenga una sola instancia pero que pueda comprometer la operativa completa de la organización. Y después, como les comentaba, es que es actualizada cada 3 años aproximadamente. La primera versión fue por allá por el 2007. La OWASP no era tan conocida, se pueden dar cuenta por el diseño gráfico que tiene la primera versión. 2010 ya fue un poquito más conocida, 2013 y ahora la 2017.
en la cual tuve el honor de liderar la traducción al español. Y bueno, en cuanto a los cambios, les voy a contar brevemente algunos de los cambios y también les voy a contar que en realidad el top 10 es un top 11, es un 11. Y van a ver después que si me siguen en la presentación hay algunas cuentas que no les van a cerrar. En principio hubo 3 cambios, que se los voy a comentar ahora. 3 puntos que entraron, pero salieron 2. Y hubo 2 puntos que se unieron en 1. Esto lo que demuestra también es que muchas veces la clasificación de vulnerabilidades no es algo tan ortogonal como estamos acostumbrados, sino que puede haber diferentes formas de hablar de lo mismo y lo importante es que el problema está, no como lo llamamos. Pero es más importante lo que no cambió. Tenemos un conjunto de los que nosotros llamamos los sospechosos de siempre, que son vulnerabilidades que están desde el 2007 incluso, como son las inyecciones, o sea que van 11 años y seguimos haciendo los mismos tipos de riesgos que teníamos en el principio de las aplicaciones web, que son las inyecciones. Sigue siendo el punto más doloroso para las aplicaciones web. La pérdida de autenticación, o sea, lo que es no realizar el control de acceso de autenticación correcto, sigue estando en el puesto 2. Datos sensibles que se escapan por aplicaciones web en el puesto 3. Configuraciones de componentes de seguridad incorrectos, tener mal configurado o tener por defecto un servidor, por ejemplo, eso es un tipo de configuración, claves de cifrado no cambiadas, etcétera. Seguimos cometiendo, se siguen encontrando los mismos problemas en las aplicaciones web. Utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas. Esto sería como el director técnico que tiene el mismo equipo hace 10 años y no lo toca porque anda bien, ¿no? Los jugadores se ponen viejos pero no los toca porque andan bien. Esto es lo mismo, o sea, como funciona el software así, hace tiempo que funciona, seguimos utilizando los mismos componentes y no los actualizamos. Y cross-site scripting, que es el clásico de cambiar la página web que uno está viendo por una atacada. Pero más allá de los sospechosos de siempre, hoy me quiero enfocar en los New Kids on the Block. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes conocen a esta boy band de los 80, 90? Vos dijiste que sí. 2, vamos, 3. Bien, 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 bien. No estoy tan loco. Porque se lo mostré a un montón de millennials y me miraron como diciendo este viejo y yo no me sentía viejo, pero a las pruebas me remito. Estoy viejo. Bueno, entonces hoy lo que les voy a contar son de las 3 tipos de riesgos que se introdujeron en el top 10. El primero de ellos es lo que son las entidades externas XML, ataques de entidades externas XML. Para poderle contar qué son los ataques de entidades externas, primero le voy a contar qué es una entidad externa. Una entidad externa, esto que ven aquí, es un XML que está bien formado. Este XML funciona y funciona perfectamente. Una de las cosas que tiene, no sé si ven aquí, que dice ampersand charla. Esto es una variable, como una variable de un programa de programación, un programa del lenguaje que ustedes quieran. Que en este caso, esa variable va a tomar el valor de este string que está aquí, que dice OWASP-TOP. Por si no sabían, en XML pueden utilizar variables y utilizarlas varias veces dentro del mismo XML. Esto es una entidad XML. Una entidad externa es algo que está fantástico, que es que me permite a mí, en vez de poner un texto, poder hacer referencia a un archivo de mi file system o incluso a un directorio de mi file system. ¿Y qué es lo que hace XML que es tan bueno por nosotros? Nos incluye el valor de la ruta de ese archivo. Entonces, ¿qué sucede si un atacante puede llegar a ingresar un XML así? Y bueno, podría obtener información de nuestro archivo. En algunos lenguajes y bajo ciertas circunstancias, que no son las circunstancias por defecto, incluso pueden llegar a tener ejecución remota de código. O sea, podrían llegar a ejecutar cosas en su servidor sin que ustedes lo quieran. Y hay un tipo de ataque que se llama el del billón de risas, que básicamente se definen muchas entidades que se referencian entre ellas y cuando ese XML empieza a ser recursivo, como todos sabemos, lo recursivo no termina hasta que se termina la memoria del servidor y se les desparrama el servidor de aplicaciones. Entonces, estos son los que hablamos cuando hablamos de ataques de entidades externas.
lo que nos puede pasar, obviamente, denegación de servicio, ejecución remota de código, y el caso canónico puede ser lo de obtener archivos del servidor. También se puede utilizar para hacer pivotings, o sea, para saltar de un servidor que está expuesto a Internet hacia uno interno, y se pueden llegar a hacer escaneo de puerto con este tipo de técnica, que si bien son técnicamente bien desafiantes, estas son más riesgosas, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar una demo de cómo podría ser el problema. Para mostrarles la demo, yo tengo una aplicación GeneXus hecha en GeneXus 15, que lo que me permite hacer es tomar un archivo, ¿no? Ese archivo es un XML. El primer XML que les voy a mostrar es un XML como yo diseñé mi aplicación para que funcionara, ¿no? Lo tomé, de hecho, si miran, lo tomé de la wiki de GeneXus. Entonces, voy a tomar ese XML, voy a confirmar y me muestra los 4 valores que había puesto. Buenísimo, el programa funciona, lo testean funcionalmente, divino, va para producción. Ahora, ¿qué pasa si de repente el XML es este que está aquí? Este que está aquí, si ustedes miran, lo primero que tiene es que va a intentar una entidad externa que se llama passwd, intentar traer el etc password del servidor Linux donde está corriendo esta aplicación. Y en el segundo caso lo que voy a intentar es obtener el client CFG de la aplicación. Muestro el client CFG porque como somos desarrolladores GeneXus entendemos que esto hay que cuidarlo mucho. Entonces, vengo aquí, tomo el ataque, lo ejecuto y como es una demo me funciona. O sea, aquí tengo el del etc, aquí tengo el client CFG. ¿Okay? Voy a hacer un pequeño cambio. Y ahora lo que voy a hacer es voy a listar un directorio solamente para que vean el ejemplo. Ven, y ahora aquí me trae el nombre de todas las clases, ¿verdad? Para que se vea el impacto que puede llegar a tener las entidades externas XML. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió fue que cuando yo estaba desarrollando, por algún motivo, que les voy a contar cuál es, el motivo es que esto es una demo, ¿no? Y si no, no tengo mucho para hacer, deshabilité las entidades externas en GeneXus. ¿Okay? Haber puesto esta línea de código aquí me habilita a poder utilizar ataques de entidades externas. ¿Ok? O sea, este programa está deliberadamente hecho vulnerable. Normalmente no hemos encontrado muchos programas GeneXus que utilicen esta funcionalidad prendida. Y en cuanto a GeneXus 15, lo que les puedo comentar es que GeneXus, por defecto, tiene esa propiedad apagada en todos los lugares donde se utiliza XML, como son web services, from XML, XML readers, business components. O sea que en la versión 15 de GeneXus, el último upgrade liberado, que fue el que analizamos fuertemente, no tienen este problema, salvo que un desarrollador habilite el XML, el Read Entity Services. Si alguien lo necesita por algún motivo, lo invito a que después se ponga en contacto conmigo y me cuente el caso de uso, por qué lo precisa. Porque realmente en lo que es intercambio de lo que hemos visto en aplicaciones GeneXus, no estaría encontrando cuál es la funcionalidad de negocio que requeriría esto. Así que si alguien tiene en su base de conocimiento esta propiedad y quiere compartir conmigo qué es lo qué función de negocio está intentando hacer, se lo agradecería mucho porque me gustaría conocerlo. ¿Bien? La segunda nueva entrada en el OWASP Top 10 es lo que se llaman deserializaciones inseguras. Las deserializaciones inseguras, nuevamente, para explicarles cómo es deserialización insegura, les voy a explicar qué es una serialización. Supongamos que en un lenguaje de programación cualquiera, como puede ser Java,
tenemos un objeto memoria, en este caso una persona, su nombre y su apellido, y yo quiero persistir ese objeto, o quiero enviarlo por mi red de datos a otro servidor para que lo procese. Un mecanismo para realizar eso es el mecanismo de serialización, por el cual, dado un objeto memoria, obtenemos una representación en binario. Eso que se ve feo ahí es binario, ahora van a ver por qué se ve feo. Pero también podemos hacer otro tipo de representaciones, como es esa misma en XML o esa misma representación en JSON. Luego, cuando tomamos cualquiera de estas tres representaciones y las intentamos manejar nuevamente en memoria, realizamos el proceso que se llama deserialización. A partir de la representación se vuelve a obtener el objeto. Un objeto memoria no el mismo, pero un objeto con los mismos valores. Cuando hablamos de serialización insegura, por ejemplo, hablamos de serialización insegura cuando, en vez de tener el objeto que nosotros queremos deserializar, por algún motivo un atacante tiene la oportunidad de poner su propio objeto. Que su propio objeto no es el mismo tipo de objeto que nosotros queríamos, es otro tipo de objetos, que no van a leer, pero aquí dice calc.exe, la calculadora de Windows. O sea, si yo consigo un programa en el cual se deserialicen objetos y yo puedo armar este objeto con comportamiento malicioso, podría ejecutar lo que yo quiero. Entonces, cuando ejecuto el proceso de deserialización, en vez de tener mi objeto en memoria, podría obtener, por ejemplo, la calculadora de Windows. Este es el ejemplo canónico que se utiliza siempre que se hace una prueba de concepto de la calculadora. En realidad, un atacante no va a abrir la calculadora y se va a reír porque le sale una calculadora. Probablemente empiece a hacer operaciones dentro de su servidor. Y este tipo de ataque realmente técnicamente es bastante desafiante. En lo personal es un tipo de ataque que me apasiona porque se requieren muchísimas cosas y está muy bueno para hacer, pero es complejo. En particular se precisan tres aspectos para poder llevar a cabo esta deserialización insegura. Primero, que se utilice la serialización. Lo segundo es que el atacante tenga la posibilidad de obtener ese objeto y de modificarlo. Y lo tercero es lo que se denomina un gadget. Por ejemplo, para ese tipo de serialización que les mostraba ahí, se requiere que dentro de todas las clases que están cargadas en el servidor, ya sea por bibliotecas de terceros, por código propio de ustedes, exista una porción de código fuente que pueda llegar a ejecutar dinámicamente algún comando. El ejemplo canónico por el cual esto se hizo tan relevante fue lo que le pasó a Equifax, que tenía una versión vieja de Struts, que tenía ejecución remota de código a partir de una deserialización y que tenían una biblioteca Apache, que es la Apache Commons Collection, creo que era la 3.1, que es vulnerable. O sea, el uso de un componente con vulnerabilidades conocidas, que es otro de los puntos que estuvo desde siempre. Y allí se obtiene una deserialización insegura, ¿no? Esto lo que nos puede permitir es hacer una escalada de privilegios, ejecutar código remoto, también se puede llegar a obtener información sensible, como fue lo que le pasó a Equifax, en fin, ¿no? Todo lo que un atacante puede hacer si tiene una línea de comando en su servidor de aplicaciones. Lo bueno de esto, nosotros en la comunidad GeneXus, es que la deserialización del GeneXus no posee una funcionalidad binaria de deserialización de objetos binarios, lo usa de forma interna y en los lugares donde lo usa obtiene objetos que son únicamente internos. ¿Ah? O sea que de los 3 puntos que yo les mostraba acá, esto se usa muy poco, esta entrada de usuario no existe. Este tipo de ataque, así como está, no se lleva a cabo en aplicaciones GeneXus. Lo que sí es que tenemos las otras dos formas de realizar serialización y deserialización, que son el from XML y el JSON, el to XML y el to JSON. Muchas veces hemos visto que este tipo de problemas de serialización también se pueden encontrar o caen en categorías muy parecidas a lo que son las pérdidas de autenticación o la pérdida de controles en las funciones. O sea, son cosas que en el OWASP Top 10 no serían estrictamente nuevas, sino que por otra categorización deberíamos de haberlas detectado anteriormente. ¿Okay? O sea que por acá bastante GeneXus nos ayuda y mucho. El tercero de los chicos nuevos es el registro y monitoreo insuficiente. Esto es un tanto
paradójico, ¿no? Porque hablamos de riesgos y hablamos a veces de vulnerabilidades, pero no tener un registro de monitoreo insuficiente no es una vulnerabilidad, es más bien una debilidad, ¿no? Es algo que si lo tenemos, o en este caso, si no lo tenemos, nos va a debilitar, pero no nos va a generar un problema per se. Sí nos va a generar un problema o no nos va a ayudar a resolver un problema como es el caso. Entonces, cuando hablo de registro, hablo de logging, hablo de bitácora, hablo de almacenar evidencias de eventos o funcionalidades que se utilizaron en el servidor por alguna persona en algún momento del tiempo. Y cuando hablo de monitoreo, hablo de poder analizar esas trazas, esos registros, de forma de poder detectar un comportamiento anómalo lo antes posible, ¿no? Luego que se nos hundió el barco, vemos por dónde se nos entró el agua. Y bueno, cuando no tenemos este tipo de registro y de monitoreo, cosas que nos pasan es, no podemos saber si fuimos atacados o no. Quizás estamos bajo ataque, quizás nos entraron y no lo sabemos, quizás no nos entraron porque hicimos las cosas bien y tampoco lo sabemos. Tampoco es muy difícil sin tener registros saber qué sucedió y en caso de un ataque exitoso, de una brecha, tener una idea de qué fue la información o el activo que nos fue vulnerado, ¿no? No sabemos realmente qué pasó. También lo que es la falta de monitoreo nos impide tomar medidas a tiempo. O sea, puede ser que estemos con grandes problemas, que estamos viendo problemas que el sistema anda lento a partir de un ataque y no tenemos ni idea. Y créanos que en alguna ética de hacking que hemos hecho hemos tirado cientos de miles de consultas SQL a un servidor por hora. El servidor no anduvo más lento realmente, pero no saltó ninguna alarma en un comportamiento completamente anómalo. Así que bueno, les voy a mostrar también una pequeña demo de qué hablamos cuando hablamos de registro y monitoreo insuficiente. Tengo mi aplicación, ahora supongamos que mi External Entity Attack ya lo solucioné, y no solo lo solucioné, sino que lo que hice fue lo siguiente. ¿No? Aquí está solucionado con este false. Podía haber borrado la línea, pero para mostrárselo más fácilmente dejé en false. Y lo que hice fue, ahora agregué con el nuevo tipo de objeto GNexus, que es el log, si el XML Reader me da el error code 5, significa que me intentaron hacer un entity attack. ¿Qué fue lo que hice acá? Miré en la documentación de GNexus, me decía que el error código 5 es cuando alguien define una entidad XML en un XML y mi programa no está autorizado a leerla. ¿Qué es lo que yo había querido? Que este programa no lea, que lea solamente XML plano, por denominarlo de alguna forma. Entonces lo que hago es, envío al log una nueva entrada que dice XX attack, warning y algún dato. A su vez, tengo un sistema de monitoreo, Greylog. Hay sistemas que son específicos para seguridad, ¿no? Pero acá mi idea era, de alguna manera, introducirles el tema de monitoreo sin que tenga que ser todo lo que puede ser un software de seguridad que hace muchas más cosas que monitoreo y que de hecho están muy buenos como complemento a la seguridad de aplicaciones, ¿no? Son dos disciplinas un poco diferentes. Y aquí lo que tengo, como lo tengo totalmente desconectado de internet, tengo un dashboard que me dice cuántos ataques de External Entity Attack he tenido en la página web que les mostré recién en la última hora. Y lo que espero es tener 0 porque tenía la máquina apagada. Muy bien, ¿no? Y hace 3 horas que hice la práctica en casa, está clarito acá. Lo que tiene el monitoreo que te quema todo, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar el XML de uso esperado, lo ejecuto aquí, actualizo, tengo un hermoso 0, todo funciona bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar el ataque, voy a ejecutar el ataque. Aquí no cargo nada. Y ahora, cuando vengo aquí, lo que esperaría ver sería un 1. O sea, de alguna manera yo registré que tuve un ataque,
y el software de monitoreo obtiene la información que estoy generando en mi aplicación y a partir de aquí, por ejemplo, podría enviar una alarma. Podría hacer que alguien que esté en operaciones de seguridad analice y quizás tome una acción como llamar al usuario o bloquear el usuario. ¿Se podría hacer automático? Por supuesto que sí. Eso depende del análisis de riesgo y depende de cada funcionalidad en particular. Incluso aquí yo podría ver en este software que Greylog, que si no lo están utilizando se los recomiendo, es bastante sencillo. Aquí tengo la traza que generé en mi aplicación. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que es registro y monitoreo insuficiente, GeneXus nos da el nuevo tipo AutoLog. Si no están en la 15 y no tienen el tipo AutoLog, que es creo que el upgrade 11 o 12, es de un upgrade realmente nuevo, pueden hacer un console status, ¿no? un message status, y lo toman desde allí el Greylog, o sea, también funcionaría. Ahora, el desafío de esto es más que nada no tanto la parte técnica, sino la parte de diseñar qué trazas vamos a guardar, qué información vamos a guardar y cuándo la vamos a guardar y de qué manera se va a monitorizar esto. El tema del monitoreo, lo bueno es que después que lo implemento para un sistema, lo implemento para muchos sistemas. Y es importante que las trazas que ustedes almacenen no las guarden porque sí, sino que guarden las trazas pensando en los escenarios que van a intentar mitigar o los escenarios que van a intentar analizar. Y bueno, y como hubo entradas nuevas en el top 10, tenemos también que vamos despidiendo a 2 miembros del top 10 con un fuerte aplauso. Como les dije, hubo 2 que se volvieron 1, entonces es un top 11. Y esos 2 que se van con un fuerte aplauso son el Cross-Site Request Forgery y la redirección y reenvíos no validados. El Cross-Site Request Forgery se va porque los navegadores tomaron muchas precauciones y los frameworks de desarrollo empiezan a traer protecciones contra el CRSF directamente dentro. GeneXus las tiene ya desde hace un buen tiempo, entonces esto empezó a ser mucho más difícil y a tener menor impacto. Y las redirecciones y reenvíos no validados, estadísticamente se hizo una llamada de datos para armar el top 10 y quedó muy cerca de lo que eran las serializaciones al reenvío y validaciones la 10 anterior. Y entonces lo que se decidió fue bueno, que la serialización entraba y que quedaba en top 11. O sea que el Cross-Site Request Forgery probablemente sea un problema del pasado y las redirecciones y reenvíos no validados probablemente en el futuro lo volvamos a ver. Bueno, las conclusiones, que las versiones recientes de GeneXus 15, U12 en adelante, son totalmente compatibles con el Top 10 2017, para atrás probablemente también. Registro y monitoreo requiere planificación. Si alguien quiere cumplir con el Top 10 a rajatabla, va a tener que sentarse a pensar qué registros va a empezar a tomar y cómo los va a monitorizar. Probablemente reutilizando si ya tienen algo de infraestructura de monitoreo. Y lo que es los External Entity Attacks y las serializaciones, para nosotros que utilizamos GeneXus, deberían de ser casi que transparentes por suerte. Y no se olviden que no solo nosotros sabemos las cosas que se van del top 10, los atacantes también saben lo que no está en el top 10, así que es probable que los atacantes empiecen a atacar por donde saben que no nos estamos defendiendo. Si hay una organización que empieza a tomar prácticas del top 10, probablemente los atacantes empiecen a buscar otras vulnerabilidades que no están descritas ahí porque probablemente todavía no están cubiertas. Bueno, les dejo aquí los datos para estar en contacto y cualquier duda que tengan la podemos charlar después con muchísimo gusto. Bueno, y muchas gracias.